En uno de los más recientes videos de recomendaciones literarias, platiqué sobre un libro llamado Las Cruzadas de Geoffrey Hinley. Como comenté en dicho video, hay una parte del libro que está dedicada a la llamada Cruzada de los Niños. Lo que comenta Hinley en el libro es breve, sin embargo, hoy les voy a platicar un poco más sobre este evento que supuestamente ocurrió en la Edad Media, en 1212, para ser preciso. Según algunas crónicas, unas de la época y otras posteriores, un pastor de 12 años desató un frenesí religioso disparatado que animó a una empresa completamente absurda. El nombre de este joven era Esteban y nació en la pequeña ciudad de Cloyes, no lejos de Orleans. Se presentó en mayo de 1212 en la corte de Felipe II, también llamado Felipe Augusto de Francia. El pastorcillo llevaba una carta, la cual él aseguraba había sido entregada en sus manos nada menos que por Jesucristo. El rey obviamente tomó esto a broma, incluso dicen que hasta se ofendió ante la afirmación de un pequeño pastor que había sido visitado por el Salvador, y lo regresó a casa. Esto, sin embargo, no desanimó a Esteban y él continuó con su propaganda. Según dicen, el pastor cayó en un delirio de fervor místico y anunció que encabezaría una cruzada de niños para la salvación del cristianismo. Mientras el grupo de jóvenes que le creía iba en aumento, el pastor Esteban comenzó a afirmar que, así como el Mar Rojo se había abierto ante Moisés, el Mediterráneo se abriría para que la cruzada infantil pudiera alcanzar Tierra Santa. En menos de un mes, Esteban había logrado reunir a unos 30,000 niños. En compañía de algunos religiosos y de otros peregrinos adultos, salieron de Vendôme en julio de 1212 hacia el sur. Esteban viajaba en un carro con toldo y todos los demás a pie. Es importante saber que entre los representantes de la iglesia que los acompañaban no iba ninguna autoridad, no iba nadie que tuviera un puesto alto, ya que todos habían rechazado esta idea de Esteban. No solamente por la fantástica afirmación de haber recibido una carta de Jesucristo, sino que además no creían en el éxito de esta cruzada. Aún así, la noticia desencadenó un movimiento parecido en Alemania. Un joven campesino llamado Nicolás inició en Colonia la predicación y en pocas semanas reunió a su alrededor a un ejército de niños. Así como había ocurrido con el Galo, la procesión estaba formada por sencillos aldeanos e hijos de familias nobles. Estos, según se cuenta, iban acompañados por vagabundos y prostitutas. Los niños alemanes cruzaron los Alpes en dirección de Génova, Ancona y Brindisi. Vamos por un momento a imaginar que todo esto haya ocurrido exactamente como se cuenta. Si es así, podemos entender que un grupo de niños y jóvenes hayan sido engañados por el discurso del pastor francés y del campesino alemán. Los niños generalmente tienen una gran imaginación y tienen también un espíritu aventurero. Lo que resulta difícil de entender son los motivos por los cuales los padres permitieron a los jóvenes marcharse. Los adultos se tomaron el asunto en serio y ningún sacerdote ni obispo intervino para prohibir la expedición a aquellos santos lugares donde habían fracasado y muerto ejércitos enteros. Quizá fue esto último, el fracaso de las cruzadas anteriores, lo que hizo concebir una última esperanza en las cruzadas infantiles. Ya decía yo, esto ocurrió en 1212. Unos años antes, en 1199, el Papa Inocencio III había convocado a la Cuarta Cruzada
pero no se había dirigido a los reyes, sino expresamente a los pobres. De los ideales de pobreza y humildad cristianas que inspiraron órdenes religiosas como la fundada por San Francisco de Asís, derivaba la creencia casi mágica en la posibilidad de vencer a los infieles con las armas de Jesucristo. ¿No había dicho él mismo: dejad que los niños se acerquen a mí, pues de ellos es el reino de los cielos? La mayoría de los protagonistas de aquellos que partieron de Francia y Alemania lo hicieron con el permiso y la bendición de sus padres. Solo cuando un pequeño grupo de niños llegó a Roma y logró ser recibido por el Papa Inocencio, este les explicó en tono cordial pero firme que eran demasiado jóvenes para ir a una cruzada y los animó a regresar. Hay algunas fuentes que afirman que Inocencio III no solamente aceptó, sino arengó a los niños a seguir con la cruzada. Esto es falso. Inocencio III, como acabo de explicar, rechazó esta idea y les pidió que regresaran a casa. Sin embargo, para entonces la desgracia ya había ocurrido. De los niños que habían salido de Colonia, menos de la tercera parte llegó a la ciudad portuaria de Génova a finales de agosto. El hambre, la sed y las penalidades del paso a pie por los Alpes habían causado numerosas víctimas. También la expedición francesa padeció hambre y sed. Muchos murieron al borde del camino. Otros volvieron sobre sus pasos y trataron de hallar el camino de regreso a casa. Los pocos que lograron alcanzar Marsella o Génova corrieron enseguida a las playas para vivir el milagro del mar abriéndose ante ellos. Al comprobar que no sucedía tal cosa, la decepción fue inmensa. Algunos pensaron que habían sido engañados por Esteban y volvieron a sus hogares, pero muchos acudían todos los días a la orilla del mar en espera de que se cumpliera el prodigio anunciado. Los padres de los niños que habían muerto en el camino después de haber creído en las promesas celestiales clamaron venganza terrenal y el padre de Nicolás, el campesino alemán, fue preso y ahorcado. Aparentemente los niños franceses tuvieron más suerte. Al cabo de varios días, y como el mar insistía en no abrirse, dos mercaderes marselleses se declararon dispuestos a transportarlos sin cobrar para mayor gloria de Dios. Esteban aceptó la oferta y los dos mercaderes fletaron 7 barcos y zarparon. Pasaron 18 años antes de que se volviera a tener noticia de lo que había sucedido a sus pasajeros. En 1230, un sacerdote que regresaba a Francia procedente de Oriente contó cómo acompañó a la expedición de Esteban. 2 de los 7 barcos se habían estrellado contra las rocas durante una tormenta en la isla de San Pietro, al suroeste de Cerdeña. Todos sus ocupantes se habían ahogado. En cuanto a los niños de los otros 5 barcos, fueron llevados a Argel por los mercaderes y vendidos como esclavos. Los que no encontraron comprador en Argel fueron conducidos a Alejandría, donde se cotizaban mejor los esclavos francos. La mayoría fue adquirida por el gobernador egipcio para que trabajaran en sus fincas. En total, según el sacerdote, debían sobrevivir aún unos 700, pero muchos continuaron siendo esclavos hasta su muerte. Ahora bien, como ya dije en este video, y se ha dicho mucho recientemente, la cruzada o las cruzadas de los niños están envueltas en el mito y la leyenda. Hay quienes afirman que todo esto nunca ocurrió o que fue mal interpretado. Se dice que más bien estas cruzadas eran de gente desplazada por los cambios económicos que forzaron a muchos campesinos pobres del norte de Francia y Alemania a vender sus tierras. Estos grupos eran denominados pueri, de latín niños. Esto trajo como resultado estas bandas de hombres pobres que se unían en una protesta religiosa que transformaba su vagar forzoso en una misión religiosa. Los pueri marcharon siguiendo la cruz cristiana y asociándose con el viaje bíblico de Jesús. Es importante entender que esto no era el preludio de una guerra santa. Años más tarde, los cronistas que leyeron estos testimonios tradujeron el término pueri como niños, sin entender el significado original. De esta forma se cree que nació la leyenda de la cruzada infantil.
El recuerdo de estas cruzadas se ha conservado en el folclore y en las crónicas modernas. Medio siglo después de los terribles hechos que se dieron en el mar Mediterráneo, comenzó a circular la leyenda del músico que encantaba a los niños con su flauta. Años más tarde fue convertido en encantador de ratas. Este es el origen del cuento del flautista de Hamelin, que recuerda el trágico episodio de la época de las cruzadas.